Bienvenidos todos de nuevo al seminario de partículas elementales. Recuerden que en este seminario los alumnos de último semestre de doctorado que asisten al seminario tienen que presentar, para obtener un punto de calificación, tienen que presentarnos sobre su trabajo que están haciendo en el doctorado. Hoy le toca justamente a Adrián González Quiterio, que es alumno de doctorado de este cuerpo académico. Él trabaja con el doctor Héctor Novales Sánchez. Eh, bueno, él es el primero de estos estudiantes de doctorado que tienen que presentar. Hay otro estudiante que este semestre tiene que presentar y tenemos una plática pendiente del semestre pasado que también vamos a tener. Bueno, pero bueno, empezamos con Adrián, que nos va a hablar sobre leptoflavor changing decays and non-unitarity in the inverse seesaw mechanism. Me parece que es un trabajo que publicaron recientemente. Entonces, bueno, démosle la bienvenida a Adrián. Muchas gracias. En efecto, este es un trabajo que publicamos este año aquí con el profesor Héctor y yo. Les voy a hablar un poco de ello. No. Bueno, un poco de lo que va a versar la charla. Vamos a hablar un poco de la introducción, aspectos generales del mecanismo de siso inverso, aspectos generales del decaimiento y las conclusiones. Bueno, la motivación es de dónde partimos. En efecto, el modelo estándar, sin duda alguna, es la teoría más exitosa que tenemos en la actualidad. Y de hecho, todos en este grupo la tenemos que estudiar alguna vez en la vida, porque de ahí partimos prácticamente. Sin embargo, como verán, depende de las clases o su enfoque que deben, hay problemas que el modelo estándar no es capaz de explicar o son fenómenos que se escapan a esa descripción. Uno de ellos son las oscilaciones de neutrinos. Las oscilaciones de neutrinos es el efecto del que se emite un neutrino, pasa un determinado tiempo a alguna distancia y el sabor de neutrino es diferente del que se emite. Las oscilaciones de neutrinos implican que los neutrinos, a diferencia de lo que ocurre en el modelo estándar, sí tienen masa. Y además esa masa debe ser mucho más pequeña que en comparación de de los demás leptones cargados. Algunas propuestas de solución para tratar de acomodar las masas de los neutrinos son los mecanismos de generación de masa de tipo SISO. En los tipos SISO tipo 1 se agregan 3 neutrinos pesados, donde la escala característica de sus masas es la que hace la supresión en la masa de los neutrinos más pequeños, de tal manera que se acomodan. Sin embargo, hay algunos aspectos teóricos que ganamos si adoptamos el mecanismo de SISO tipo 1. Uno es que a diferencia de lo que ocurre en el modelo estándar, las partículas de los neutrinos se describen por partículas de Majorana. Es decir, que su partícula es igual a su antipartícula. Además, hay violación de simetría global 1, que es la que está caracterizada o la que se relaciona con el número leptónico el número leptónico. Sin embargo, existen problemas con este mecanismo. Para tratar de acomodar el orden que deben tener los neutrinos ligeros, se necesitan masas o escala de masas para los neutrinos pesados de 10 a la 13 gigaelectronvolts. Eso genera bastantes problemas porque pues genera supresiones fuertes, donde estos neutrinos están acomodados de manera virtual en algunos procesos. Entonces, para tratar de relajar ese problema o esas escalas de alta energía que se necesitan, se han propuesto los mecanismos de SISO de baja energía. Y uno de ellos es el mecanismo de SISO inverso, que es el que nos vamos a centrar. Bueno, en el mecanismo de SISO inverso se colocan 6 fermiones, 3 de cada tipo. 3 de tipo derecho, 3 singletes del modelo estándar derechos y 3 fermiones singletes izquierdos, con número leptónico más 1. Y para acomodar estos campos nuevos, se tiene que extender el sector de Yukawa. Bueno, ahí es importante tomar en cuenta una consideración. Nosotros vamos a suponer que existe una teoría más allá del módulo estándar a una escala de alta energía que vamos a caracterizar como lambda. Una vez que se rompe espontáneamente esa simetría, que no sabemos cuál es, pero tenemos en cuenta que es alguna que es más completa que el modelo estándar, vamos a caer al modelo estándar más esos términos de extensión del sector de Yukawa. A este nivel,
bueno, a este nivel, el grupo va a ser, bueno, el modelo va a ser invariante del grupo del modelo estándar, pero va a ser, no va a ser invariante del grupo global 1 a este nivel. Después se rompe espontáneamente el grupo de modelo estándar a la escala del valor de expectación del vacío, que ya conocemos, y caemos al grupo electromagnético menos el grupo global 1. Con esta premisa podemos relacionar que la escala de alta energía y la escala de rompimiento de simetría del modelo estándar se caracteriza por esta relación. Una vez hechos los rompimientos de simetría, encontramos este término lagrangiano. Aquí es importante ver que hay tres tipos de términos de masa. Dos del tipo Dirac, que están caracterizados por la matriz MD, y uno por la matriz M. Y dos términos del tipo Majorana, que son los que van a violar explícitamente la simetría global 1, los que están caracterizados por las matrices mu. En general, estos son las constantes de Yukawa, que van a definir a su vez matrices 3×3. La definición de la matriz MD es proporcional al valor de expectación de vacío de rompimiento de simetría del modelo estándar. Y bueno, con eso en mente, nosotros ya mencionamos, o nos hace falta una relación que tenga que ver con las escalas de energía. ¿A qué me refiero? Nosotros ya notamos que hay una relación entre la escala del valor de expectación del vacío del modelo estándar con la matriz MD, que sería un término de masa. Ahora, nosotros hemos considerado que hay una escala de energía más allá o más alta, y es la que vamos a relacionar con el término que tiene que ver con M. Ahora, los términos que violan la simetría global explícitamente, vamos a caracterizarlos que son proporcionales a una escala de energía que vamos a denotar como B sigma. Ya que tenemos esas tres escalas de energía en juego, necesitamos una relación que es algo que las caracterice o que las relacione entre ellas. Por ejemplo, ya tenemos que esta tiene que ser mucho mayor que esta. Sin embargo, nos falta información de esta. Para ello, nos vamos a lo que dice de Hopf, que cuando tenemos parámetros en una teoría y si los tenemos a cero, de tal manera que al tomar estos términos iguales a cero, aumentamos la simetría de nuestro modelo, eso significa que deben ser naturalmente pequeños, o al menos así se deberían de tomar. Por ese motivo, tomamos esta relación que es la característica del siso inverso. Ahora, el sector de Yukawa, una vez tomando solamente los términos que definen masas, toma esta ecuación, donde MB es la matriz de masas de tipo de siso inverso, que es la que se tiene que diagonalizar para encontrar los eigenestados de masa. Para ello notamos que de hecho podemos reducir esta matriz en subbloques con esas definiciones, que se asemeja a una matriz de siso tipo 1, que esta sí sabemos diagonalizar y está bastante explicada en la literatura. La diagonalización va a ser, se tiene que realizar con una matriz omega, y la relación de diagonalización es la que se muestra a continuación. Mn va a ser la matriz que caracteriza a la masa de los neutrinos ligeros. Mn y Mx caracterizan a estados pesados. Sus masas van a ser muy parecidas, como vamos a ver después, más adelante. Y vamos a anotar con MNJ, MN sub J y MXJ para cada una de ellas. Las transformaciones o los cambios de base para encontrar los eigenestados de masa son los que se muestran en 9. Y una vez realizado los cambios de base en la ecuación anterior, encontramos que la lagrangiana y los términos que se definen en masa toman esta ecuación, donde hemos definido los estados sin claridad definida de esta manera: la parte izquierda más la parte derecha. La matriz de diagonalización, de manera conveniente, la vamos a expresar como un producto de dos matrices, U y B, donde van a ser matrices por bloques, 9 por 9, este va a ser 3 por 3, 3 por 6, 6 por 3 y 6 por 6. Donde la parametrización que se utilizó fue la que está en ecuación 13, donde si suponemos que esas entradas de chi son pequeñas, encontramos que aproximadamente chi puede ser escrita como MD entre M menos 1. Así, de manera aproximada, U
va a tener esta forma. Realizando los productos, encontramos unas matrices de masa efectivas. ¿Por qué digo efectivas? Porque no son las finales. ¿A qué me refiero con eso? Notemos lo siguiente. M ligera tiene esta forma. Uy. Que es de tamaño 3×3. Mientras que M pesada tiene esta forma. Pero hemos visto que en la definición de MM, en realidad, no es diagonal. Es decir, que le falta otra matriz que diagonalice esas dos matrices. Y de hecho, si nos ponemos más quisquillosos, la estructura de esta matriz, de hecho, todavía tiene estructura de sabor. Entonces, todavía como le falta una lección para encontrar los estados de masa. Por ello, introducimos la matriz B, donde estos bloques matriciales a su vez van a diagonalizar esas matrices M ligera y M pesada. La M ligera, pues como es nada más un bloque, estamos viendo por bloques matriciales 3×3, pues nada más lo vamos a caracterizar por BT. Mientras que la pesada, sí costó un poquito más de realizarla, pero va a tener, bueno, una vez realizado las diagonalizaciones, va a tener que encontrar este espectro de las matrices de masa. Como muchas de las definiciones tienen que ver con la matriz inversa de MM, encontramos, bueno, en la dictadura se encontró una relación para encontrar la inversa por bloques. Y realizando una expansión, bueno, realizando los productos explícitos y realizando una expansión sobre este producto, a primer orden encontramos que la matriz de los ligeros. Bueno, en la primera diagonalización que hiciste, dices Sí. que la matriz es simétrica y por eso se puede diagonalizar, ¿no? Sí. Pero aquí M light y M heavy también son simétricos. Sí, de hecho, si notamos, bueno, hay algo que se puede probar, bueno, hay algo que se puede probar en la MM. Obviamente, esto implica simetría, pero en los términos de masa, de hecho, como tienen que ver con estados con su quiralidad opuesta, bueno, su conjugado de carga, si haces la transpuesta y haces con todas las manipulaciones, se puede probar que MUR y MUS de hecho son simétricas. En ese sentido, MM también es simétrica y se puede diagonalizar de la misma manera, por esa misma relación. ¿Sí? Bueno, una vez realizando. Es importante notar lo siguiente. Nosotros caracterizamos como la escala de alta energía a la matriz MM, la que está relacionada con la matriz MM. La escala que tiene que ver con el rompimiento de simetría del modelo estándar está caracterizada por MD. Y la escala de baja energía tiene que ver con la MUS. Si esta parte no estuviera, estaríamos cayendo en la parte de ciso-tipo 1, bueno, para que se componen las masas de los ligeros al orden de los electron volts, tendría que ser 10 a la menos 3. Sin embargo, que exista ese término aquí de baja energía hace que la supresión se relaje. De tal manera que ya necesitamos masas o escalas tan grandes como 10 a la 13 para acomodar la masa de los neutrinos ligeros. Ahora, para encontrar la matriz de diagonalización B, tuve que recurrir a la parte que tiene que ver con hacerlo toda una sola familia, en donde todas las matrices ahora son números. Entonces tuve que hacer todos los procesos de diagonalización y una vez hecho, tuve que promover esto a matrices, de tal manera que esta X va a ser este producto y si hacemos todas las manipulaciones encontramos que el espectro de masas para los estados pesados va a ser este. Mn va a ser M menos la matriz mu y Mx va a ser M más las matrices mu. De hecho, si hacemos la diferencia, vemos que solamente están divididas, están separadas un término del tamaño mu-s más mu-r. Pero como hemos considerado que la matriz, la escala de alta energía es mucho más grande que la escala de baja energía, pues realmente prácticamente están casi generadas por pares. Es decir, que el estado N1 con el X1, N2 con el X2 y N3 con X3 tienen masas casi iguales. Sin embargo, no necesariamente entre ellas puede haber degeneración. Para hacer más fácil la notación, vamos a utilizar otra donde se caracteriza por tipos. ¿A qué me refiero? Con tipos, su tipo de masa. Para los ligeros los vamos a denotar como N sub J y para las masas pesadas las vamos a caracterizar por F sub J, donde NK va a ser los estados de 1, 2 a 3 y XK va a ser los estados de 4, 5 a 6.
¿sí? Así, los términos lagrangianos relevantes o los acoplamientos que vamos a citar van a ser los de corrientes cargadas, que son estos que muestran a continuación, donde separamos la parte ligera y la parte pesada, y G es la constante de acoplamiento débil. El término que tiene que ver con los Goldstone cargados es el que se muestra a continuación, igual, separados por su parte ligera y su parte pesada. M alfa va a ser la masa de los leptones cargados, PL y PR son las matrices de quiralidad o de proyección quiral, izquierda-derecha. Adrián, Sí. hace 2 diapositivas, creo, ¿a qué te refieres como cuasi degenerado? Sí, o sea, cuasi degenerados, bueno, le pongo la parte cuasi, porque no llegan a ser exactamente degenerados por la diferencia que hay entre ellos. Eso es importante porque después en un análisis posterior hicimos ese caso donde tomamos que las masas entre ellos son muy parecidas, pero por esa diferencia no llegan a ser iguales. En la práctica se toman como igual. Bueno, de hecho, la práctica podría ser, de hecho, en la práctica hay otros cálculos que estoy haciendo, si las tomas como iguales, se cancelan algunas cosas. Entonces, en algunos casos conviene tomarlas prácticamente iguales, y en el otro es importante, relevante esa diferencia que hay entre ellos. En este caso, no es tan relevante, pero lo digo cuasi degenerados porque tal cual degenerados no son. Iba acá, ¿verdad? Bueno, las matrices B a su vez se definen de esta manera. Y si las acomodamos en un bloque matricial más grande 3×6, con estas definiciones, encontramos que hay algunas propiedades que se cumplen. Uno es que por un lado va a ser unitaria y por el otro no. Más adelante explicaré por qué esto no sucede más que de un lado. Bueno, las cantidades de las matrices C, bueno, estas matrices van a definir otra vez una matriz C de tamaño 9×9 en bloques matriciales 3×3, 6×6, 3×6 y 6×3, pero como esa matriz C no es relevante en la charla posterior, realmente se omiten sus detalles. Lo importante es tomar en cuenta la ecuación, bueno, la relación que está en azul. Ahora, realizando las expansiones como realizamos con todas las demás expansiones explícitas de las matrices, de hecho encontramos que la matriz Bn y la matriz Bf se pueden expresar de esta manera, donde tenemos que detenernos a analizar esta ecuación. Si nosotros tomamos el modelo estándar mínimamente extendido, es decir, si solamente agregamos neutrinos derechos para generar masas, como ocurre en el modelo estándar para los demás leptones, va a surgir una matriz de mezcla para ese caso, que es la matriz PMNS. Eso también ocurre en los operadores de efectivos, como el operador de Weinberg, donde se trata de acomodar, donde si tenemos la integración por modos pesados de este tipo de modelos, encontramos este operador. Al realizar el rompimiento espontáneo, encontramos que la matriz de mezcla también es la PMNS. Esa matriz de mezcla, de hecho, es unitaria. ¿Qué pasa en nuestro caso? En nuestro caso, tenemos dos tipos de mezclas en las corrientes cargadas. Las de tipo ligero y las de tipo pesado. En el modelo de mínimamente extendido solamente tenemos ligeros. En ese sentido, hay una desviación por esos estados pesados que debe tomarse en cuenta. De hecho, por esos estados pesados es que esa matriz Bn deja de ser unitaria. Si esos estados pesados no estuvieran, recuperaríamos este caso. En ese sentido, medir desviaciones de unitariedad de esta matriz, estaríamos hablando que existen estados neutros pesados. Ahora, esa matriz o esa característica de no unitariedad es la que vamos a denotar como matriz eta. Y como hemos... ¿Sí? ¿Por qué hacer esa diferencia entre ligero y pesado? O sea, ¿qué salto hay entre ellos? Buena pregunta. Lo que pasa es que los estados ligeros también se conocen como los estados activos, es decir, los neutrinos que participan en su mayoría en procesos de decaimiento que ya medimos. Por ejemplo, los que están en el modelo estándar tienen que ver más con sus estados ligeros.
Los estados pesados solamente, al producirse de manera más, al tener más grandes, es más difícil que se produzcan directamente en aceleradores, en esas cosas. Entonces, en ese sentido, solamente los podemos medir de manera virtual, pero estos pueden estar de manera activa, ¿sí? Pero, o sea, ¿por qué ese salto de decir, ¿por qué los tengo que agrupar a pesados? Pues si no pueden ser solo ese tipo de partículas. Sí, porque tenemos que tener en cuenta cuál es la parte que realmente importa en todos los procesos. ¿A qué me refiero con eso? Cuando tú haces los cálculos, tienes una parte que tiene que ver con pesados y ligeros, pero tú puedes hacer aproximaciones sobre los pesados o los ligeros y puedes ver cuál es la contribución que importa más, si la parte ligera o la parte pesada. Pero para ello tienes que saber claramente de cuál estás hablando. Entonces hacemos esa distinción porque de hecho más adelante va a ser un poco más importante ver por qué viene la distinción entre pesados y ligeros. Pero viene más por eso, porque en las contribuciones tú puedes identificar qué parte es más relevante, si pesadas o ligeras, dependiendo del cálculo. Bueno, decías que si medimos la no unitariedad de esa matriz, estamos midiendo todos los estados pesados, ¿no? No, estamos midiendo que existen esos estados. No lo estamos midiendo directamente, pero sí indirectamente. Pero ¿cómo mido la unitariedad la no unitariedad de esa? De hecho, eso tiene que ver más con los experimentos de oscilaciones de neutrinos, serían long life baseline o short baseline, en los que tiene que ver eso, esa desviación de unitariedad. Ahí es donde se miden esos experimentos. El proceso exacto no lo sé porque está muy complejo hacerlo, pero tiene que ver en esos datos de oscilaciones de neutrinos. Y de hecho, utilizamos fits globales. En el trabajo utilizamos fits globales de esos tipos de experimentos de oscilaciones que tratan de restringir la no unitariedad. ¿Sí? Bueno, y como hemos hecho una relación entre la no unitariedad, pues debemos decir no unitariedad respecto a qué, ¿no? Entonces, de hecho, por ese motivo vamos a relacionar la matriz B conjugada con la PMNS. Bueno, aspectos generales del decaimiento. Esta va a ser la convención de momentos. Q va a ser P alfa menos P beta. La amplitud viene dada por esta expresión, donde gamma van a estar metidas todas las contribuciones a nivel lazo en los diagramas de Feynman. ¿Qué de hecho son estas a continuación? Son, me parece que 11 diagramas. Sin embargo, nosotros sabemos que para que algo esté bien, o alguna pauta que nos dice que si vamos bien correcto en los datos, en los cálculos y además hicimos correctamente las reglas de Feynman y el modelo, los cálculos tienen que ser independientes de la norma. Por ese motivo nosotros vamos a utilizar, hicimos el cálculo en dos normas. La norma unitaria, donde quitamos todos los diagramas que están en rojo, y la norma no lineal, un esquema de norma no lineal, donde ahora vamos a quitar solamente los términos que están en color verde. De hecho, la modificación en la regla de Feynman que se debe de realizar es la que se encuentra en 39, donde ahora el parámetro de fijación de la norma lo vamos a elegir igual a 1. Encontramos que de hecho todos los dos resultados son iguales, lo que nos dice que podría ser independiente de la norma, y los realizamos en FEICalc y PackageX. La estructura la estructura que debe de tener es utilizando los factores de Borman de transición magnético y eléctrico. De hecho, el de carga y el axial, perdón, esos son idénticamente cero. La expresión general del branching radio tiene que ver con, es la que se muestra en 41, donde M alfa y M beta son las masas de los leptones cargados y gamma total es la anchura de decaimiento total del leptón alfa. Bueno, de manera general los factores de forma de transición es a lo que me refiero. Ahí es donde vamos a hacer la distinción entre pesados y ligeros también. Tiene que ver una parte que tiene que ver con los estados ligeros y otra parte que tiene que ver con los estados pesados. Ahora, el subíndice NJ nos indica la dependencia en sus masas del estado del neutrino. Y además depende de las masas de los leptones cargados y de la masa del leptón de LU. Aunque, bueno, la matriz vimos que simplemente cumple, es semi-unitaria en un sentido que un producto solamente por un lado
es unitaria. En ese sentido, podemos hacer una especie de mecanismo GIM. El mecanismo, lo que hace el mecanismo GIM es que trata de, bueno, elimina o suprime contribuciones que podrían estar elevando la contribución o metiendo ruido ahí. Para ello, podemos utilizar la relación que encontramos en color azul y podemos hacer una relación que haga la resta entre los estados J y el último para que cancele esas cosas. ¿Por qué? Porque lo que no dependa de las masas de los electrones, perdón, de los neutrinos pesados, pues se va a cancelar en esta resta. ¿Sí? Ahí está sumando sobre todo, o sea, de los diagramas que mostraste al inicio, bueno, al sí. inicio de esta parte, ¿está sumando sobre todo los sabores de leptones? O... No, de hecho, aquí algo que me faltó aclarar es que estos beta y alfa no son índices de Lorentz. De hecho, solamente indican los leptones que están involucrados en el proceso. Por ejemplo, beta puede ser E, alfa puede ser mu, y así. Pero, ajá, esos son los externos, ¿no? Pero adentro tienes... O sea, no, adentro solamente tiene que ver, bueno, lo que hay en la barrica solamente son los neutrinos, de hecho que están. ajá. Pero entonces, ¿por qué aparecen sumatorias? Porque eso se tiene que sumar sobre todos los estados de los neutrinos. Bueno, sobre todos los sabores de neutrinos. ¿Ve? Pero ¿dónde están los neutrinos? Aquí están. Ok. Eso sí tienen que estar. Son los que generan ese tipo de proceso. Entonces, por ejemplo, en tu modelo, por ejemplo, el electrón se mezcla con los 3 neutrinos, ¿no? Sí. Ok. De hecho, eso es lo que también genera la violación del número leptónico. Porque al ya no tener nada que ver con el número leptónico, pues ya puede salir cualquier tipo de neutrino del otro lado. Porque ya no necesitas esa conservación. Si fuera exactamente la conservación del número leptónico, tú tendrías que tener electrón antineutrino, por ejemplo. Bueno, hicimos dos tipos de análisis. Un análisis general y un análisis en los límites en los límites que pueden tener esos tipos de masas. En el análisis general, pues para identificar o para tener cosas que comparar, necesitamos ir a lo que existe en la literatura acerca de los experimentos. Existen cotas para el decrecimiento mu-e gamma por MEG, que está por ahí del 4.2 por 10 a la menos 13, y los decrecimientos del tau, que son bar por bar y bel, los que se muestran a continuación. Y además hay perspectivas de mejora para esas cotas. Para la actualización de MEC 2 está por 6 por 10 a la menos 14, 9 por 10 a la menos 9 y 6 por 10 a la menos 9. De hecho, vemos que por ahí mejoran por ahí de un orden, ¿no? En cada uno. Bueno, una dificultad para hacer los análisis general es cómo evaluamos esas cosas. Porque hasta ahora no tenemos datos del valor absoluto que deben de tener esas masas. Solamente de las diferencias cuadráticas que hay entre ellas. Y además contamos con una cota general para esas masas, que debe ser de 0.8 electronvolts. A la hora de hacer el análisis, hemos utilizado 0.8 electronvolts porque era la cota actual en ese entonces. Ahora de la que ya se mejoró, ya es de 0.45 electronvolts. Bueno, como ya tenemos las relaciones de las masas cuadráticas, de hecho, notemos que podemos poner las dos anteriores o las dos que faltan en términos de la masa más grande de acuerdo a su ordenamiento. Como realmente no hay mucha diferencia en tomar en cuenta el ordenamiento inverso o el ordenamiento normal, o solamente vamos a mostrar los datos o los resultados que obtuvimos en el ordenamiento normal. En ese sentido, una vez obtenido con estas relaciones, vemos que está la cota de 0.8 electronvolts y para que las masas no lleguen a ser, ¿cómo se dice?, imaginarias, existe un límite inferior para ellas. Los datos que vamos a utilizar los sacamos de Particle Data Group para las diferencias de los cuadráticas. Y además, en el caso de los neutrinos de Majorana, la matriz PMNS se puede caracterizar por una matriz que tiene, bueno, por un producto de dos matrices. Uno que tiene que ver con la parte que tiene que ver, que sería solamente si fueran neutrinos de Dirac, y una que tiene que ver con sus fases de Majorana, que en pocas palabras es una diagonal, y aquí están en sus La anterior diapositiva. Sí. Es que no entiendo muy bien qué son esos delta M31 y es delta son las M31. diferencias cuadráticas que se definen en esta ecuación.
Entonces la masa que tiene que ver con el ligero menos la masa que tiene que ver con el otro. Entre los ligeros y los pesados. No, solamente ligeros. Acuérdate que el subíndice N minúsculo tiene que ver Sí. con los ligeros. Ok, gracias. Bueno, siguiendo la pregunta de Bogar, entonces, ¿qué pasó con los pesados? Ahorita, todavía no fue dando parte del análisis. Es que en esa parte, lo que tenemos, como les había dicho, la parte de los ligeros es la parte activa, es la que tenemos más datos de ellos, que tiene que ver con la parte de las diferencias cuadráticas. Entonces Y los pesados son los que participan más en procesos virtuales. En ese sentido, después vamos a ver más adelante que de hecho la parte pesada se vuelve como parte, bueno, se cae esa dependencia y solamente viene con esta parte. Pero en los diagramas que mostraste, sí, estos también son virtuales, sí, ¿no? y eso es lo que esos son virtuales, y a lo que me refiero es que la contribución más grande que viene en ese proceso va a ser la parte de los ligeros. Y para evaluar, al menos en esta parte, yo necesito datos experimentales, y por eso ahorita tengo la parte de los ligeros. Más adelante voy a hablar de qué hice para la parte pesada, pero al menos en esta parte que es experimental es ligada solamente con ligeros. Ok. Bueno, la matriz diagonal para los efectos de Majorana es la que viene aquí con la continuación. Con estas Φ1, Φ2 son las fases de Majorana, y por simplicidad de los cálculos les hemos elegido igual a 0. La matriz UD se escribe de esta manera, donde SJK, CJK son senos y cosenos de ángulos de mezcla, y delta D es la fase de Dirac, donde hemos utilizado estos datos igual de Particle Data Group. Ahora, ya tenemos datos que tienen que ver con la parte ligera. Nos faltan, ¿qué podemos hacer con la parte pesada? De hecho, hemos notado que las matrices MM las relacionamos proporcionalmente a una escala de energía. Lambda, nu y nu sigma. De hecho, la parte importante que tiene que ver, o la información más importante de estas matrices tiene que ver con la escala de energía que está relacionada a cada uno. En ese sentido, para hacer más fácil los cálculos, vamos a extraer la información del orden redefiniendo cada una de las matrices, donde ahora estas matrices Z y M gorro D, dentro de su barriga van a ser los elementos del tamaño 1 y además adimensionales, porque ya hemos extraído la información relevante del orden. Y de hecho, en la ecuación de la masa de los ligeros, encontramos que se puede, con esas redefiniciones se puede encontrar de esa manera, mientras que los efectos no unitarios se van a redefinir de manera como en 59. ¿Por qué es importante eso? Recordemos que la magia del seesaw inverso es lo que pasa en el juego que hay entre esas escalas de energía, para tratar de acomodar el orden que deben de tener la masa de los neutrinos ligeros. Y eso ocurre con la relación que existe entre las escalas de energía que están en juego en ellas. En ese sentido, para estimar más o menos dónde tienen que estar ubicadas los órdenes de las escalas de energía, vamos a tomar que esta relación tiene que ser del orden de los electronvolts, de tal manera que que todo lo demás, la información que está aquí, al ser adimensional y de orden 1, ya va a ser más fácil de manejar. Y obviamente, pues tiene que estar en la barriga, pues las masas que estimamos de la masa de los neutrinos ligeros. Con todo esto, tomamos en cuenta que ya tenemos estimaciones para las masas de los ligeros, valores para la matriz PMNS, pero nos faltan valores para las matrices que están en color rojo. Ya hemos extraído el orden de las matrices mu y M, y hemos dicho que sus elementos dentro de la diagonal, porque recordemos que tienen que ser, según les encontramos, su espectro de masas diagonales y reales, son de orden 1 y adimensionales. En ese sentido, nosotros podemos acotar esos elementos de matriz de esta manera, porque son razonables, ¿no? De orden 1, de 0.5 y 1.5. Ahora, regresando, ya tenemos valores para la matriz PMNS, la matriz de los ligeros, y valores que podrían estar dentro de esta matriz. Nos faltan las texturas que podrían tener estas matrices MD y MDT. Ahora, a ver si me siguen en esto.
¿Cuántas ecuaciones hay en este sistema de ecuaciones? Recordemos que una matriz es igual, sí, solo sí es igual entrada por entrada. Entonces, ¿cuántas ecuaciones hay aquí? 9, porque es 3 por 3, de este lado, 3 por 3, 9. ¿Cuántas ecuaciones vamos a tener diferentes? En realidad solamente vamos a tener 9, porque al ser general, vamos a tener, perdón, vamos a tener 9 ecuaciones, porque esta ecuación en general, estas matrices en realidad son complejas, no tenemos alguna información más de ellas. Sin embargo, solamente vamos a tener 6 diferentes, porque al fijar, bueno, si hacemos la transpuesta de esta, vemos que son la misma. Entonces, al ver que son transpuestas, realmente tenemos 6 ecuaciones diferentes para 9 variables distintas, lo que haría un sistema de ecuaciones irresoluble. Entonces, para tratar de encontrar texturas en MD, tuvimos que tomar esta matriz MD como simétrica. Al tomar simétrica, ya tenemos 6 variables complejas para 6 ecuaciones diferentes. En ese sentido, ya va a ser resoluble, y para cada valor que metemos en esta ecuación, de hecho ya tenemos texturas para MD. Entonces ya tenemos todo. De hecho, para colocar valores en las masas, se realiza un escaneo general sobre todos los intervalos que vimos para cada elemento, para cada masa. Por ejemplo, para la masa 3, para los valores de las entradas de las matrices Z. Como los requerimientos de cálculo de software son muy grandes, de hecho, tardó mucho, fueron como 8 horas en hacer esas cosas, tuvimos que utilizar para un caso general solamente los valores extremos, es decir, solamente las esquinas de los intervalos. Y si tomamos un caso cuasi generado, es decir, si tomamos lo que te mencionaba, que sean prácticamente iguales, de hecho el espacio se achica, y de tal manera ya podemos hacer un escaneo más completo al tener esta relación, porque ahora ya todas van a ser iguales, en ese sentido. Para cada conjunto específico de estos valores, vamos a tener 4 soluciones para MD, es decir, 4 texturas diferentes para cada valor que existe, o cada configuración diferente que exista de esta terna. De hecho, encontramos 2 regiones generadas. Una, el caso general, van a ser 512 curvas, y el caso cuasi generado van a ser 1372 curvas. La región clara va a estar metida dentro de la región oscura, y son las que se muestran a continuación. Aquí hay algo importante que mencionar. Es que en la literatura que existe de este tipo de trabajos, es que solamente se ha hecho un análisis para el caso donde los estados pesados son degenerados. Nosotros hicimos un escaneo más completo tomando en cuenta la posibilidad de que no lo sea. Y de hecho, vemos que, como mencionamos, la parte oscura, que es la parte que tiene que ver con el escaneo general o cuando no son necesariamente degenerados, tiene las contribuciones más altas, a diferencia de lo que ocurre en el caso degenerado. Y vemos que para la gráfica que está en tonos azules, que es el decaimiento mu e gamma, se alcanzan valores que podrían tocar la mejora de sensibilidad para MEC2 en un régimen de entre 1 keV y 10 megaelectronvolts para la escala de baja energía. Aquí, bueno, la podemos ver más a detalle. La región azul son los valores descartados por MEC. La línea roja son la expectativa de mejora por MEC2. Y vemos que va entre menos 5 y menos 20, por ahí. Lo importante es que este canal o este tipo de proceso es el que tiene mejor perspectiva de posible detección. Posible. Si es que ocurre en este modelo, obviamente. Ahora vamos a ver análisis en los límites. ¿A qué me refiero con los límites? Ahí es donde viene ya la importancia de tomar en cuenta cuándo son ligeros, cuándo son pesados. Aquí vemos el límite. Bueno, vamos a tratar de identificar qué pasa en cada uno de los límites. El más claro, como todas estas ecuaciones, depende de la masa de los leptones cargados, de la masa de los W. Realmente la masa de los neutrinos ligeros es muy pequeñita y la podemos aproximar a 0. No hay problema sobre ello. De hecho, es lo que se debería hacer para tratar de acotar las cosas, ¿no? Bueno, de simplificar.
En ese sentido, utilizando software, encontramos sus límites. No es necesario que los exponga porque nada más lo importante es el procedimiento. Ahora, estos límites ya no van a depender de las masas de los núcleos ligeros. Y de hecho, al hacer una manipulación, encontramos que esta parte ya va a ser dependiente directamente de los efectos no unitarios. Ahora, ¿qué pasa con la parte que tiene que ver con la escala de alta energía? De hecho, vemos que hay dos partes o varias partes que dependen de la escala de alta energía. Uno son los efectos no unitarios. Otro, el producto de las matrices B. Y, pues, por supuesto, las funciones de los factores de forma mu y D. Si tomamos en cuenta, vamos a hacer un análisis por separado. ¿A qué me refiero con por separado? Vamos a analizar el límite término por término de la escala de energía. Si vemos el límite cuando lambda tiene de infinito en los efectos unitarios, es obviamente que es cero, porque de hecho la dependencia de la masa en la alta energía es 1 entre ella al cuadrado, entonces tiende a cero. De hecho, si hacemos el producto de entre sus escalas de energía, vemos que realmente son del mismo orden de los efectos no unitarios, y de hecho el límite va a ser cero. Cuando hacemos el límite para la parte pesada, encontramos que de hecho la dependencia en las masas desaparece. De tal forma, pues, que ya lo podemos expresar de esa manera, para su parte pesada, ya no dependiendo de sus masas. Ahora, algo que nos enseñaron desde el primer semestre, o al menos eso pienso, que el producto de los límites, bueno, el límite de un producto va a ser el producto de los límites si ambos límites existen. Ya probamos que ambos límites sí existen. De hecho, uno es cero y el otro, pues, es una parte que no es cero, pero pues, el producto de sus límites, pues, es cero, ¿no? Cero por algo, cero. Y uno diría, pues ya valió, ¿no? Ya tronó esa madre, ¿no? Entonces, pero la pregunta aquí, me surgieron dos preguntas. Uno, realmente ya sabemos que el producto de los límites, pues, el producto de los límites existe y todo eso. Pero ¿cuál de ellos ocurre primero? O si de alguna forma puede ser que un límite ocurra primero de tal manera que la dependencia en la energía del otro siga siendo relevante. Podría ser, podría no suceder. ¿Qué es lo que pasaría? Para ello, realicé una estimación. El primero de ellos tiene que ver con la masa o la escala o el orden que debería tener la escala de alta energía. Recordemos la ecuación que encontramos una relación entre las escalas. De ahí podemos deducir una relación y vemos que para 10 electronvolts las masas de los pesados deben ser tan grandes como 8 electronvolts. Y en comparación de la masa W, pues sí, hay una gran diferencia, ¿no? En ese sentido, ¿cuál es la parte que depende de la masa W y de los neutrinos pesados? Pues la parte que tiene que ver con las funciones mu y d. Ahora, vamos a comparar el orden que tienen los efectos no unitarios. Vemos que los efectos no unitarios tienen este orden. Y el orden de las masas es aproximadamente este, 10 a la menos 9. Vemos que para que los efectos no unitarios, de hecho, alcanzaran los órdenes de las masas, les hace falta un término de este tamaño. De esa manera, podemos estimar el orden que deberían tener los efectos no unitarios en los límites que tenemos en este intervalo. Para un kiloelectronvolts, en realidad los órdenes son de 10 a menos 1 y B sigma son de 10 a menos 4 y el límite es 0. Y en comparación con unos límites, con algunas estimaciones que se han hecho de esos efectos no unitarios, de esas restricciones que se van a hacer, de hecho encontramos que son del mismo orden. Es decir, que realmente los efectos no unitarios, al nivel que ocurren los límites que deberían ocurrir para las masas pesadas, siguen siendo relevantes los efectos no unitarios. En ese sentido, vamos a realizar dos suposiciones. Que los límites en las funciones mu y d se alcanzan en el rango de evaluación que estamos evaluando. Y el orden de los efectos no unitarios decrece de manera lenta, de tal manera que su dependencia en la escala de energía sigue siendo relevante. Así, de hecho, vemos que, tomándose en cuenta
como ya la dependencia de los pesados ya no está, la masa de los pesados ya no está, de hecho se cumple esta relación sobre la parte de los, perdón, sobre la parte que tiene que ver con los estados pesados, la matriz B. Y vemos que realmente cuando la masa de los pesados ya no está con ver, de hecho la parte no unitaria, que sería la mezcla que existe, que la diferencia que existe, la desviación que existe en el término de mezcla ligera, es el que tiene más relevancia que el pesado. De hecho, las ecuaciones bueno, estas ecuaciones, la mu y la d, ya van a tener esta forma, donde mu va a ser la resta del pesado menos el ligero, igual para d. Y vemos que depende exactamente de la parte de los neutrinos, perdón, de los efectos no unitarios. Y de hecho vemos que como al tomar estos límites, o al tomar el límite, vemos que los efectos no unitarios se vuelven cero, mostrando que existe un desacoplo, porque ya no encontraríamos, ya no veríamos efectos de este tipo de procesos a altas energías. Las expresiones para mu y d, ya sin la dependencia, ya son las que se muestran a continuación, donde está xi, o está chi, no me acuerdo cómo se llama, tiene esta forma, y c es una función de Pascal-Bellman C0, CW el coseno del ángulo de Ví. Y con esta expresión encontramos que ya la ecuación de la relación o la ecuación que determina los branching radios ya está relacionada directamente y de hecho de manera cuadrática con los efectos no unitarios. En la literatura, lo que le mostraba que hay fits globales de datos de oscilaciones de neutrinos, muestran que hay una restricción sobre los efectos no unitarios de estos órdenes. Y como de hecho el branching radio más relevante o el que tiene el que tiene cotas cercanas a la detección o a las posibles mejoras, perdón, es el que tiene que ver con el mu-e. Y de hecho vemos que el branching radio ahora ya tiene esta forma. Y esta ecuación tal vez no dice mucho, pero sí lo dice. ¿En qué sentido? Nosotros en el análisis general hemos hecho suposiciones para tratar de estimar qué debe de haber en la barriga de esas matrices, ¿sí o no? Sin embargo, dentro de la particularidad encontramos una generalidad. ¿En qué sentido? Que todas esas suposiciones, todas esas cosas que metimos, todos estos sistemas de ecuaciones que resolvimos, están encriptadas aquí, en ese elemento de matriz. Y si ya nada más nos fijamos en ese, ya no importa, o al menos no nos interesa saber qué hay en detalle dentro de esa barriga, sino más bien de los posibles valores que hay aquí. En ese sentido, ¿a qué me refiero? Que esta cota que encontramos en realidad sería una cota general para los modelos de siso inverso. Los modelos de siso inverso, de acuerdo al branching radio con MEG, la cota actual tendría que ver con 1.14 por 10 a la menos 5 para los efectos no unitarios. Entonces, los modelos de siso inverso deben de cumplir que para su valor en esta entrada de efecto no unitario debe ser menor o igual a este valor. Y con MEG2, con la cota, la posible mejora, de hecho, se mejora alrededor de 1/3 el límite que se encuentra en la literatura. De una manera más sencilla. Bueno, algunas conclusiones. Bueno, en el proceso de trabajo se ha hecho el análisis de los branching radios de ese decaimiento. ¿Dónde podemos concluir según el tipo de análisis? En el general o en el analítico encontramos que los resultados son convergentes, ultravioletas e independientes de la norma. En los tipos de casos, en el general y el cuasi degenerado, mostramos que de hecho en el caso donde no hay degeneración es el caso más favorecido y es el que tiene contribuciones más altas a este decaimiento. Y el canal mu gamma es el que es más prometedor porque tiene valores más cercanos a las cotas actuales y de mejora. Según el análisis, según el tipo, encontramos de manera explícita que los resultados son bien comportados a altas energías. Es decir, cuando tenemos energía, desaparece esa relevancia que existe en los efectos no unitarios. Ahora, según la cota general, hemos encontrado una cota general que deberían de cumplir los mecanismos de siso inverso. De tal manera, en la forma en que lo vayan a incrustar en algún modelo. Y las predicciones de MEG mejorarían la cota
existente para esos efectos no unitarios alrededor de un tercio. Muchas gracias. Bueno, gracias Adrián por su presentación. ¿Tenemos preguntas? A ver, empezamos ahora de adelante para atrás. Hola, bueno, gracias por tu plática. En la parte rápidamente o por ahí de la mitad de la presentación metiste una diapositiva y dijiste rápido que tenías que hacer una consideración por si los neutrinos eran de Majorana, pero ya no me quedó claro. Entonces, el modelo que propone sobre la naturaleza de los neutrinos, ¿no? Tiene que ser de Majorana. O sea, son de Majorana. Son de todos. Majorana, porque al romper, al romper la simetría global 1, eso solo ocurre con los neutrinos de Majorana. Ok, perfecto. Y también al principio de la presentación dijiste que esperábamos que ciertas matrices fueran pequeñas. Ahí no me quedó claro si con matrices pequeñas te refieres a que son matrices de pocas entradas o que las sí, tienes razón. entradas de las Ahí matrices son es como que un abuso que tienen en el lenguaje general de ahí, pero se refiere más bien al juego que hay entre las escalas de energía. Por ejemplo, que las entradas, el ratio que hay entre las escalas de energía realmente sea pequeñito. O no tiene nada que ver con el valor de las entradas. Bueno, el orden que deben tener las energías, ¿no? Y está relacionado con el valor de las entradas, ¿no? Pero sí tiene que ver más con eso. Va, gracias, era todo. Ok, para atrás, ¿quién sigue? Bueno, vamos por allá. Sí, bueno, gracias por tu plática. Tengo un par de preguntas. La primera de ellas es, mencionaste que encontraban como 4 texturas para la matriz MD. Sí. ¿Qué diferencias hay entre una u otra textura? Realmente la diferencia que hay es en el valor que puede originar los efectos no unitarios. Y de hecho, en el valor y eso implica directamente en el valor que va a tener el breaching radio. Es decir, que para cada textura o para cada configuración que tenemos de esa terna que mencioné, encontramos 4 posibles valores que puede tener el branching radio. Pero esas 4 texturas son soluciones de ese sistema de ecuaciones. De acuerdo. Y bueno, la segunda es que mencionas que el canal, o sea, más sensible es el de muón, electrón a gamma, ¿no? ¿Esto es por la elección de los parámetros? O sea, por tantas suposiciones que han hecho a lo largo del trabajo, y si es así, ¿cómo harían, o sea, qué condiciones habrían que establecerse para elevar los otros canales? De hecho, hay trabajos que tratan de elevar la parte que tiene que ver con los otros dos. Esos lo hacen con unas configuraciones especiales sobre la matriz MD en el que favorecen más un canal que otro. Sin embargo, a lo que nosotros hicimos es que nosotros al elegir solamente o que estén obligadas a que esas soluciones estén fijas por los valores que pueden tener las masas, ya condiciona que ninguno de los dos esté condicionado en el sentido o favorecido. Entonces, que haya salido el canal MUE es porque en realidad ese es el más favorecido por lo que es por el sistema de ecuaciones. Pero obviamente puedes elegir texturas diferentes para tratar de favorecer esos canales. Ok, y bueno, ya como última, ¿qué diferencia hay entre tus estimaciones y, por ejemplo, algún otro tipo de CISO? Por ejemplo, el tipo, no sé, tipo 3 o... Bueno, de tipo 3 no sabría decirlo porque no soy muy experto de ese tema, pero al menos de CISO tipo 1, el problema va a ser en los efectos no unitarios. De hecho, para hacer la expansión en serie de las ecuaciones de las matrices, tú no te puedes ir a segundo orden en este ratio. Me parece que es, ahorita les muestro un ratio, entre este y este. Pero en orden... Porque en segundo orden aparecen los efectos no unitarios. Entonces, como la escala de alta energía es alrededor de 10 a la 13, hizo una estimación de dónde están los efectos no unitarios en el CISO tipo 1 y está por ahí de 10 a la menos 27. Entonces sí hay variación en los órdenes de magnitud. Sí. Ok. Bueno, a ver si entendí bien. Sí. Muchas gracias. Primero, me pareció muy interesante. Pero la parte, dijiste que tomaste datos de una colaboración Catrin. Sí. No tengo idea
si es un experimento, pero ¿podrías hablar un poco sobre qué Ya. se hace ahí? Mira, no recuerdo el nombre, pero aquí lo tengo. Es que está en alemán. Ok. Caslurger Tritium Neutrino. Trata Caslurger Tritium Neutrino. ¿Cómo? Y ese trata de, bueno, hace estimaciones en el decaimiento beta, que es de un nucleón a otro, más una emisión de un electrón y neutrino antineutrino. Ok, bueno, ahora, ¿los datos son libres para estudio? De eso no tengo, obviamente tenían que ser así, pero no lo he revisado. Ah, ok. ¿Y MEG? El otro que mencionaste. Ajá. También, ese es un experimento. Bueno, o está en Sí, Catherine. son experimentos. De hecho, MEG y su actualización es MEG 2. Ok, Sí. gracias. Bueno, antes que nada, muchas gracias. Creo que era por ahí de las diapositivas 58, cuando tenías tus diapositivas. Ajá, la anterior. Esa nada más, ¿cuál fue la justificación para que nos decías que la primera gráfica era el escenario más factible Sí, para es que estudiar, ¿no? Nada más cuál. ajá, lo que pasa es que este sí toca la cota o las sensibilidades que se esperan para la actualización de MEC 2 y de hecho para cotas que sí existen ahí. Aquí el problema es que están por ahí de 4 o 5 órdenes más abajo de las actualizaciones. En ese sentido, de ocurrir ese decaimiento y que ocurre esos órdenes de la cota Estaría fuera de la estaría sensibilidad. fuera de la sensibilidad. Por Gracias. eso nos enfocamos en este. Bueno, mi pregunta tiene que ver con la teoría. Al principio dijiste que por las escalas de energía partes de una teoría con una simetría de norma que pues no especificamos y Sí. queremos llegar a una teoría que es el modelo estándar y otras cositas. Sí. Mi pregunta es, ¿de qué manera podemos justificar que al cambiar de escala nuestra teoría de normas va a reproducir la que queremos? O sea, ¿o cómo podemos pensar que si existe alguna más grande, al romperla nos regrese la que queremos? De hecho, eso tiene que ver más con términos efectivos. Porque si tú quieres tratar de construir una teoría más allá que replique esto, te tendrías que ir a esos términos efectivos, porque al tener un complemento ultravioleta, tú lo integras por modos pesados y encuentras este. Es lo que pasa con el modelo CISO, el tipo 1. Tienes tu complemento ultravioleta, que son el CISO tipo 1, integras modos pesados, que son los nutridos, y encuentras operador de Weinberg. Pero para ello tú tendrías que proponer un complemento ultravioleta, integrar y ver si lo recuperas. Pero esos complementos ultravioletas pues pueden ser una gran gama de complementos ultravioleta. Realmente la teoría subyacente o de las que subyace esto no está del todo clara y tendría que encajar más en términos efectivos. Y otra cosa, y bueno, ya sabemos que pues no se va a conservar el grupo global, ¿no? Sí. Y me imagino que local sí, para que después nos quede el sí, grupo el electromagnético. global sí. ¿Y hay un mecanismo que pueda producir eso o igual queda como que se espera que haya uno? ¿Cómo? Bueno, otra vez. Sí, un mecanismo que nos rompa esa simetría global. Pues sí. De hecho, estoy estudiando un modelo que complemente en el que la simetría global 1 se rompe de manera espontánea, surge un un bosón de Goldstone, que es el mayorón. Okay. Muchas gracias. Yo tengo una pregunta sobre este modelo de CISO que tomaste. Bueno, es que tengo entendido que para este modelo uno puede tomar un número arbitrario, por así decirlo, de componentes derechas para los neutrinos, pero aquí creo tú agarraste 6. Quería preguntarte por qué 6 o cuál es la motivación para agarrar ese De número. hecho, obviamente la motivación principal tiene que ser que se repliquen los datos experimentales. En ese sentido, la versión mínima para que se cumplan los datos de selección de neutrinos tiene que ser 2 y 2. Pero no, yo elegí 3 y 3 porque se ve muy simétrico y se ve bonito. Pero por razones, pero obviamente si tú quieres revisar más modelos, tiene que ser por ese tipo de razones. Tiene que reproducir los datos de oscilaciones de neutrinos. Ok, entiendo. Gracias. Hola, muy buena tu plática. Excelente. Tengo una pregunta de la diapositiva 17. Ajá, yo igual trabajo con el CISO, pero el tipo 1.
Pero acá tú dices que las Shi o Ji, no sé cómo se llaman. Gusanito. Gusanito. Son pequeñas, pero yo no sé por qué tengan que ser pequeñas. En realidad, ese es como un ANSAX. A lo que me refiero es que las toman como pequeñas, pero te das cuenta que son pequeñas hasta que te das cuenta que es igual. Porque a la hora de hacer el producto, mira, cuando tienes la ecuación completa hay un producto de esta matriz, MD, esta matriz. Y ahí tú supones que esas entradas de matrices son pequeñas. Bajo esa suposición tú encuentras que realmente son este valor. Ahora, ve las escalas de energía. Esto tendría que ir con lambda a la menos 1. Con B sigma. El doble de esos tendría que ser lambda sobre 2. Entonces ya decae más. A eso me refiero con pequeñas. Ahora, ¿qué pasaría si se supone que son grandes? Pues realmente no podrías hacer mucho en ese sistema de ecuaciones porque tendrías que cancelar algo necesariamente. Entonces, ese sistema de ecuaciones te obliga necesariamente a que lo supongas pequeñas. Ok. También otra pregunta. Tenías un sistema de, creo, 9 ecuaciones con la matriz de masas Mn Sí. mayúscula. Ajá. Ah. A ver. Esa. Bueno, sí era esa, ¿no? Sí. Ahí está. Ajá. Y pues ya dijiste, no, pues para simplificarnos, pues nos hacemos. ¿Cuál hiciste simétrica? ¿MD? MD. Ajá. Pero suponte tú que no. Esos 3 factores que tienes ahí como que de sobra, ¿te dan nueva física o solo te meten problemas? No, o sea, la nueva física tiene que ver, como mencioné, con los efectos no unitarios. Uh-huh. Los efectos no unitarios están relacionados directamente con la textura que hay acá. Tal vez podría influir en qué canal es más favorecido que otro. Podría influir en los órdenes. Pero para saberlo tendrías que tomar diferentes texturas, que es lo que los demás trabajos han hecho. Toman diferentes texturas de eso y ven si otro canal es más favorecido que otro. Ok. Ya nada más una última pregunta. Ahorita yo estoy trabajando con se llama, ya se me olvidó. Masas inducidas radiativamente. Ajá. Se me olvidó el nombre. Sí. Ajá. Tengo entendido que cuando uno trabaja con neutrinos de Dirac, pues no puedes obtener masas de neutrinos radiativamente físicas. Ahorita en mi trabajo en el que estoy haciendo, con el CISO tipo 1, pues sí puedes obtener estas masas de neutrinos inducidas radiativamente. ¿En has leído algo sobre eso? De hecho es interesante y tiene que ver con esta parte, mira. Si nos vamos a la parte del término lagrangiano, te voy a hacer una pregunta. Que me cuente por 2 ¿Qué te impide que alguna de las matrices MUS o MUR sea 0? No sé, no hice el trabajo. No, o sea, así, si la ves así, ¿qué te impide a priori? O sea, si viendo así la lagrangiana, simetrías, todo lo que tú quieras, ¿qué te impide que eso sea 0? Nada. De hecho, si tomamos MUS 0 y esta no, se generan masas radiativas a escala MUR. Por eso la agregué, porque si algún momento tú quieres hacer, como tú dices, generar masas radiativamente, tendrías que tener MUS igual a 0, MUR existir, y conoces, bueno, lo que dices en tu trabajo, se encuentra que tiene que ver con MUR, escala MUR. Gracias. Yo tengo una duda. En la parte donde metió la norma no lineal, dice que al introducir esa norma no lineal justamente se cancelan 2 diagramas. Sí. ¿Cómo es el proceso por el cual se cancelan justo esos 2 diagramas? ¿Por qué no los...? Bueno, los detalles para verlo están chidos, ¿no? Si no, pregúntale al maestro Ángel y al maestro Alfonso, no están tan complicados. Lo que se hace usualmente es utilizar otras funciones de fijación de la norma diferentes para tratar de quitar esos términos cruzados y que ahora sí que la norma sea invariante de electromagnético. Está así medio complicado, pero
Por ahí va. Ok. De hecho, si quieres hablar más, te recomiendo el curso del doctor Toscano. Ahí lo checamos. Lo importante es que en este proceso sí se puede utilizar la norma no lineal, porque la norma no lineal solamente afecta al parte del sector de al sector de Yang Mills y al sector escalar, pero como esta es una extensión al sector de Yukawa, pues se puede utilizar. Ok, y tengo otra un poquito más sobre la teoría. Tenemos varios tipos de SISO, ¿no? Y agarró el SISO inverso. Sí. Tengo entendido que hay varios tipos porque el SISO así a secas, creo, como que da resultados que no entran en las sensibilidades de los experimentos. Entonces, estas nuevas propuestas de modificaciones de SISO se dan porque queremos que entre en sensibilidad o porque físicamente hay algo que dice de que, oye, esto está mal. Mira, ¿qué te dice que el modelo estándar es el modelo estándar? El experimento. Ajá. Que los experimentos que los experimentos nos digan que los neutrinos tienen masa y se mezclan y oscilan, pues nos lleva a suponer que existe un mecanismo de generación más allá que existe el modelo estándar. Sí. Ahora, tú puedes proponer diferentes, tipo 1, tipo 2, tipo 3, lo que tú quieras. Ajá. Inverso, lineal, etc. Radiativo. Lo importante es que ese modelo te dé observaciones o cosas fenomenológicamente relevantes. Sí. Por ejemplo, en el tipo 1, pues al tener masas muy grandes y acoplamientos muy chiquitos, fenomenológicamente no es muy rico. ¿Podría ser que ocurra en ese modelo? Claro que sí. Pero al menos a nosotros que nos gusta la fenomenología, necesitamos tener propuestas que nos lleven a esos trabajos fenomenológicamente hablando más ricos o más enriquecidos. Ok. Ok, va. ¿Qué tal, Adrián? Pues muchas felicidades. Se ve que Gracias. fue bastante laborioso tu trabajo y pues muchas etapas. Gracias. Mi pregunta es, aquí con las normas que utilizaste, tus dos resultados en la no lineal y en la unitaria coincidieron Sí. en todo. Ok. Y bueno, me imagino que usaste también los campos fantasmas para los Ws y el sector fermiónico, ¿no le agregaste anticampos o...? Ahí está lo interesante. No se necesitaron esos acoplamientos. De hecho, si analizas, creo que esos nada más vienen por pares. Y tú necesitas un neutrino por ahí. Entonces no puedes como que meter dos ghost o dos. Ahí está. O sea, aunque los hayas metido, no hubieran influido No en participan nada. acá. Ok. Pues muchas gracias. Felicidades otra vez. Bueno, a ver un par de comentarios, a lo mejor complementando un poco lo que le respondiste a Humberto sobre el CISO 1, la estimación que hiciste. Yo siento que se puede explicar utilizando un resultado bien importante que probaste, y es que la contribución es desacoplante. Y el asunto es que para escalas tan grandes como CISO tipo 1, el desacoplamiento es súper relevante, ¿no? Sí. Entonces yo creo que esa estimación que hallaste de 10 a la menos 27 tiene que ver con eso. Yo creo que se puede explicar. Y el otro comentario tiene que ver con lo que te preguntó Ángel sobre la degeneración de masas o la cuasi degeneración. ¿Podrías comentar un poquito sobre lo que encontraste con la física de Majorones y que tiene que ver con esta cuasi degeneración? Lo que pasa es que en el caso de los Majorones, bueno, para hablar de ello hay que contextualizarlo. Hay que hablar de dos modelos. Donde el Majorón se incrusta en el CISO tipo 1 y donde el Majorón se incrusta en el CISO inverso. En el tipo 1 solamente existen 3 estados neutros pesados. En el otro hay 6. Esos 3 estados pues, pueden ser degenerados o no, no hay problema. Lo que pasa en el CISO inverso, de hecho, que existan esos 6 pares y cuando existe exactamente la degeneración, las contribuciones de la física se aniquilan exactamente. Entonces, por eso es importante hablar de cuasi degeneración ahí, porque no los puedes tomar exactamente iguales, porque esa diferencia así de chiquitita se vuelve relevante. Sí, ahí como que pasa algo curioso, ¿no? Esa diferencia.
tiene más. Gracias. O sea, tiene más información, ¿no? Tiene más, como dice, fenomenología, porque entiendo que en el tipo 1 esa lambda está muy Sí. lejos, ¿no? Y en este, ¿qué viene? Lambda es más grande que la V sigma y luego la V de... No, la lambda es la más de grande de ro- todas. Ajá. Y luego la otra V del rompimiento, ¿no? Y eso me olvidó que iba a decir. No, que iba a decir que... No, a ver si me acuerdo. Piensa, Frankie. Piensa, Rivers. Con lo que comentó el doctor Novales y la pregunta que yo hice al inicio era eso de que justo cuestión de generación era algo quizá que revela o que da a pensar que tiene más información o sentido físico un modelo de este tipo que en los otros, porque luego lo que uno a veces busca o piensa es qué modelos o qué propuestas son más manejables técnicamente por razones obvias que estamos en cierto sentido contra reloj o que hay que echar mano de mucha herramienta y literatura, pero al ver cosas finas como estos detalles, pues creo que apuntan o sugieren que hay más, un poco más de riqueza o de interpretación física en este tipo de análisis o de estudio que tú hiciste. Sí, de hecho yo creo que incluso la fenología más grande ya viene, o lo interesante, cuando ya lo incrustas en un modelo. Porque al ser un mecanismo de generación de masas, pues tú lo puedes encajar en un modelo más general, ¿no? Entonces, al tener más coplos, más partículas, sí, ya se gana más por grande. Pero al menos lo importante aquí es que la parte que tendría que ver solamente con CISO podría ser viable. Sí, gracias. ¿Hay alguna otra pregunta? No, pues es que ahorita que comentó el doctor Novales, ¿cuál sería esa intuición física de que los resultados son desacomplantes? Ajá. Lo que pasa es que cuando, mira, de hecho lo puedes ver directamente aquí, mira, en el término lagrangiano de la matriz. Este tiene que ver con una escala de alta energía, una escala de alta energía a la inversa, una escala de alta energía a la inversa al cuadrado. Si lo tienes infinito, esta parte tiende a cero, tiende a cero, tiende a cero, recuperas P-S. Y cuando haces P-S, esto es directamente unitario de un lado y del otro. Y como no hay efectos fuera de la diagonal, cero. No hay, esa es la parte de contribución que tendría de este decaimiento, sería muy pequeño si tomamos efectos, escalas de alta energía más grandes. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, yo tengo unas preguntas. Por ejemplo, cuando hablas de la norma, lo que te preguntaban hace rato, tú dices que para comprobar que tu cálculo esté bien, haces el cálculo por dos normas, ¿no? Y entiendo que te sale lo mismo. Bueno, eso dijiste, ¿no? Pero ¿por qué hacerlo por dos normas? No se puede hacer por la norma, una norma general, y simplemente si ya haces ese cálculo, pues ya, si te sale que no aparece, que no depende de la norma, pues no necesitas hacer por dos normas, ¿no? O sea, simplemente te vas al cálculo general, ¿no? Sí, pero pues para más placer. No, y aparte porque el cálculo no estaba hecho en la norma no lineal. O sea, también es un agregado. El cálculo está hecho en la parte de la norma unitaria, la parte de de Feynman-de-Hoff, pero la norma no lineal no estaba hecho. Entonces, ya lo calculaba. Okay. Bueno, de nuevo, hablando de los neutrinos pesados, ya no entendí en qué momento entraron. O sea, al principio, la primera parte, hablaste de este proceso, ves las contribuciones de los neutrinos ligeros, y luego lo que yo entendí es que introduces al mismo proceso, o fue otro proceso, es lo que ya no me quedó claro. Según yo era el mismo proceso, ahora sí introduces las contribuciones de los pesados.
¿O qué pasó ahí? No, lo que pasa es esto, mira. Para empezar, tuvimos que tomar en cuenta las dos contribuciones por separado para ver qué pasaba. ¿En qué sentido? Se vuelve relevante cuando tomamos los límites, para ver qué parte es que tiene más contribución. Cuando tomamos el límite, que es los ligeros, son 0. Ah, ok, tomaste el límite. Sí, ahí es cuando se ve. Ok, en el segundo caso los ligeros eran 0. Sí, y en el otro, los pesados tenían infinito. ¿Qué pasa esa parte? Y ahí ahí vendría el juego de qué tiene que ver o qué es más relevante en ese sentido. Tal vez la contribución de los ligeros al tenerlos 0 se volvía 0, podría ser, en ese caso no. Y la de los pesados se podría haber hecho más relevante, pero no fue así. En ese sentido vemos que realmente la parte que es más relevante tiene que ver con los ligeros porque se relaciona con la parte de efectos no unitarios que viene con esa mezcla entre los estados ligeros y los leptones cargados. Ok. Una última pregunta. Por ejemplo, en tu ecuación 64, que también te preguntaban hace rato, y de aquí comentaste, bueno, al final, ya casi de tu presentación, agarras un factor y dices, bueno, ahí están metidas todas las suposiciones que hicimos de las matrices. No era, si todo al final lo metes en un factor, si era necesario hacer todas esas suposiciones, ¿no pudiste haber metido todo eso desde el inicio en ese elemento de matriz y ya simplemente ver qué pasaba? Sí, pero se pierde la información de la degeneración y la no degeneración. Okay. Porque al estar todo incrustado en un solo término, pues tú tienes una curva que es intrínsecamente pues, los valores que va a pasar por ahí. Es como un círculo, o sea, tú puedes poner seno, coseno de 2 veces el ángulo, 2 veces el ángulo. Va a recorrer más rápido o más lento dependiendo del valor del ángulo, pero los valores siempre van a ser los mismos. En ese sentido, ponerlo ahí, pues nada más me dice, ¿por qué valores va a pasar? Pero al meterle ya las entrañas que hay ahí, ya puedo verificar qué es más relevante. No degenerados, no degenerados. Ah, perfecto. Ok. Bueno, ¿alguna otra pregunta o comentario? Bueno, si no es así, le agradecemos a Adrián.